Fíjense que empezamos por Mateo capítulo 1 de la genealogía y yo les traje allí como especie de un análisis para que veamos cómo nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios. Y como decíamos el domingo pasado, y ese nos lo recordaba, cuando vamos a estudiar la palabra y estamos en un pasaje, lo primero, mis hermanos, que nosotros tenemos que hacer son preguntas. Y esas preguntas van basadas en lo que empezamos a tener un método de estudio de la palabra de Dios. Porque tenemos dos tipos de lectura. La lectura devocional que yo leo normalmente de la palabra, un salmo, una secuencia de la escritura del Antiguo o el Nuevo Testamento. Y en ese momento acordémonos del ejemplo que yo le ponía del minero. Aunque yo no entienda nada, aunque yo no esté estudiando para comprender específicamente esa temática, la palabra misma me limpia. Sí me estoy haciendo entender, ¿verdad? Entonces, esa palabra, aunque nosotros no estemos entendiendo nada, por eso una persona que está, vamos a llamar así, empezando en los caminos del Señor, lo primero que le empezamos a enseñar es a orar y a leer la Biblia. Y en tercer lugar, a congregarse. Son los tres elementos para que esa persona pueda crecer, pueda desarrollarse. Una vez que ya nosotros pasamos a eso, ahora empezamos a estudiar la palabra de Dios. Y estudiar la palabra de Dios no porque yo voy a ser predicador, porque yo voy a ser un maestro, un misionero. No, voy a aprender a estudiar. Y entonces, agarramos el Evangelio de Mateo. Y empezamos aquí, por ejemplo, en el libro de la genealogía. Y yo les traje un resumen precisamente porque me imaginaba que hoy íbamos a estar un poquito más atareados en tiempo. ¿Y qué es lo que dice aquí en este papelito? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? El primer capítulo, sí, así todo eso ahí. Sí, todo eso. El capítulo del Evangelio según Mateo presenta la genealogía de Jesucristo, destacando las generaciones que van desde Abraham hasta Jesús. Mateo realiza la genealogía en 3 grupos de 14 generaciones cada uno. Desde Abraham hasta David, desde David hasta el exilio en Babilonia, desde el exilio de Babilonia hasta Jesucristo. Muy bien. Entonces, nosotros después agarramos en ese proceso de estudio y a lo mejor pasamos por ahí o no entendemos o buscamos algún tipo de comentario o de concordancia y llegamos y buscamos la palabra genealogía en el Nuevo Testamento. Y nos encontramos que el Evangelio de Lucas, entonces usted busca Lucas y en Lucas también aparece otra genealogía. Y entonces, aquí en versículo 23 aparece otra genealogía. Y aquí es donde empieza el verdadero estudio de la palabra de Dios, mis hermanos. Mire lo siguiente. Y aquí es donde justamente nosotros tenemos que pedirle al Espíritu de Dios en oración que nos vaya ayudando a comprender y hacer ese tipo de análisis. Entonces nosotros llegamos a Lucas capítulo 3 y versículo 23 y aquí presenta el otro evangelista otra genealogía. Y mire cómo empieza. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Qué es lo primerito que nosotros notamos aquí entre la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas? Coméntenmelo, por favor. Empieza por Jesucristo. Y la de, en el caso de Mateo, ¿por dónde comienza? Entonces comienza por Abraham. Entonces uno se pregunta, y ahí es donde empieza el interrogatorio internamente. Pero bueno, ¿y por qué empieza con Jesús? ¿Y por qué? Y entonces ahí, mis hermanos, es donde se empieza a abrir todo un escenario de estudio y de aprendizaje. Pero uno sigue leyendo el Evangelio de Lucas y dice, hijo de Matá, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de... Cónchale, pero ya estos nombres son como medio raros. Y entonces nosotros nos damos cuenta que Lucas empieza a mencionar una cantidad de nombres que ni siquiera remotamente aparecen en Mateo. Y usted dice, pero bueno, ¿y esto cómo es? Y empiezan a aparecer otra cantidad de preguntas. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis hermanos?
Sí. Ok. Seguimos leyendo y de repente nos damos cuenta que en el Evangelio de Mateo aparecen mujeres. Y entonces, aquí en esta genealogía no aparecen mujeres. Entonces uno dice, pero bueno, ¿qué es esto? Aquí faltó algo, aquí está complementando. Otras preguntas que empiezan a surgir. Y entonces nos preguntamos, mis hermanos, ¿por qué en el Evangelio de Mateo aparecen mujeres y por qué aquí no aparece? Caramba. ¿Sí me voy haciendo entender, mis hermanos? Quiero escuchar algún tipo de comentario para ver cómo vamos entendiendo, porque este no es una clase temática, este es cómo aprender a estudiar la palabra de Dios. Y si mi hermano tiene alguna participación, puede hacerlo. Sí, Henry. Había que entender desde un principio que Mateo, él quiere dar a entender al pueblo judío de dónde viene Jesucristo, ¿no? Y en el caso de Lucas habla acerca de la deidad porque llega hasta el inicio donde empieza con Adán, nada más que le empieza al revés, ¿no? Para llegar hasta el inicio que es Adán. Y ahí se comprende. Por el lado de Mateo habla acerca de la genealogía, cómo viene desde el llamamiento de Abraham, cómo pasa por las simientes diferentes, aunque hay una transición, como hablas bien, acerca de las mujeres, porque dentro de esas estaban unas que eran mujeres paganas, pero se adhieren a la fe cristiana, bueno, a la fe en Dios, y se añaden, y de ahí viene todo eso. Entonces, había que comprender primero el punto de vista de Mateo, qué es lo que quiere darle a entender al pueblo judío, y Lucas, que es un historiador, un doctor, que nos quiere dar a entender que Jesús es Dios, ¿no? Y por eso las diferencias. Ok, muy bien, excelente. ¿Quién está de acuerdo con mi hermano? Muy bien, excelente. Ahora, vamos a seguir profundizando. ¿Alguien más quiere agregar algo? No se preocupen, estamos aprendiendo. Mi hermana Miriam. Bueno, de acuerdo a las enseñanzas que hemos estado viendo en el grupo de mujeres, yo me acuerdo que decía que las mujeres no les era permitido en ese entonces hablar, compartir. ¿A eso se refiere? Y más que nada era para los varones quienes eran los que compartían la palabra, pero era por cuestión cultural, ya en el Nuevo Testamento. Muy bien. Sí, mi hermano, vamos a hecho, escuchar. justo lo que menciona la hermana, ¿no? Porque en Mateo se menciona, creo que si no me equivoco, se menciona a Rahab y se menciona a Ruth, ¿verdad? Son las únicas mujeres creo que aparecen en esa genealogía, pero una vez que ellas se adhieren a Dios, a seguir al Dios de Israel, que en este caso Ruth, pues ella es su suegra, pero ya viene a formar parte de esa genealogía de donde viene Jesucristo, ¿no? De esas simientes. Es algo asombroso porque sin ser mujeres que eran del pueblo de Dios, se adhieren y son parte de esta genealogía. ¿Por qué no se les menciona a las mujeres? De hecho, en Génesis hay otra genealogía también, desde Adán hasta sus descendientes, creo que hasta Noé, y podemos ver, no se mencionan jamás mujeres. De repente se llega a mencionar si hubo dos mujeres de algún hombre, estos fueron hijos de tal mujer, estos fueron hijos de su concubina, ¿no? O de su sierva, pero a excepción de esto, no se mencionan a las mujeres, se contaban a las cabezas de familia, o sea, era el nombre el que era mencionado. Sin embargo, a mí me sorprende esa genealogía de Mateo porque digo, wow, cuando yo lo empecé a estudiar por un estudio de Génesis de Jacob y sus mujeres, digo, también ahí hay una enseñanza bien grande, porque esas mujeres que se les llega a mencionar es porque fue algo grande que Dios hizo con ellas y que su fe las llevó a estar ahí, ¿no? Excelente. Ahora, tenemos que preguntarnos, porque sí aparecen, pero no era una regla dentro de la genealogía que aparecieran unas mujeres. La razón es muy simple, mis hermanos, porque había un patriarcado en donde había una herencia, donde habían cosas legales, donde justamente tenían una serie de derechos. El hombre, la mujer no participaba de eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender, no solamente aparecían 2 mujeres, mi hermana Rocío, aparecen 5 mujeres dentro de la genealogía de Mateo. Ahora, ¿quiénes eran esas mujeres? Vamos a recordarlas. Una era Tamar. ¿Y quién fue Tamar?
No, es que hay dos. Judá de Tamar. Entonces había una mujer que precisamente Judá la había menospreciado, y justamente por haberla menospreciado, porque se consideraba que era una ramera, así la quiso hacer, ella se disfraza, porque justamente había señalado a su hijo, y entonces ella se disfraza para que pudiera producirse justicia, y sale embarazada precisamente de Judá. Sí se están llevando la secuencia. Y esa mujer, mis hermanos, es precisamente de donde procede todo un linaje de la línea de Judá, que de la línea de Judá es de donde viene el Señor, no de la línea de José. Sí me estoy haciendo entender. Vamos a llevar una secuencia para que podamos entender. Luego aparece una mujer que precisamente era una prostituta, como esa mujer que estaba allá en Jericó. ¿Sí se recuerda? Rahab, aquella prostituta que justamente cuando logra hablar con Josué y todos los que llegaron a Jericó le hicieron hacer una promesa, ¿ok? Y esa promesa era que le salvara la vida, y fue ella y solamente su familia la que se salvó. ¿Sí se recuerdan de eso? Ok, y de ahí viene todo un linaje impresionante de lo que venía de la descendencia del Señor. Pero hay otro tipo de mujer. Entra Ruth. ¿Ruth qué era? Ruth era una mujer que precisamente era moabita, era gentil, no se quería saber nada de los gentiles dentro de una nación de Israel. Sin embargo, aquel hombre llamado Booz, entonces fíjense, todo esto que estamos estudiando aquí en este momento en Mateo, es cuando nosotros no podemos pasar por alto, sino que yo voy conectando cada historia de la vida de estos personajes para entender algo. Y entonces, una prostituta, una mujer que había sido engañada, una mujer que de verdad había sido moabita. Luego aparece otra mujer. ¿Cuál es la otra mujer que aparece dentro de esa historia? Léanlo ahí, por favor, ahí en su Biblia, aquí en el papelito se lo puse incluso en letras rojas para que ustedes puedan verlo de manera resaltada. Fíjense. Tamar, Rahab, Ruth y ¿quién más? Vale, otra historia tan tremenda que fue precisamente la que David se enamoró cuando estaba aquella mujer bañándose, que era la mujer de Urías Eteo, y que él le quita a aquella mujer, y aquel general, que era su general, lo pone en la parte más de frente de la batalla para que perdiera la vida, y así lo hace. Y por eso esa conexión de todo eso que pasó es por donde aparece el Salmo 51, es el arrepentimiento. Pero bueno, ahorita no nos vamos a entrar en esos temas. Pero fíjese cómo una genealogía que yo de repente, ay, ¿para qué yo voy a leer una genealogía? Qué aburrido, menciono nombre con... Aguántalo ahí. Esa mujer que venía precisamente de todo ese proceso, ¿a quién dio a luz? Entonces no nos conectamos. Dio a luz nada menos y nada más que al rey Salomón. Entonces usted empieza a decir, pero bueno, ¿y entonces por qué Mateo empieza ese proceso? Yo le voy a hacer la pregunta, ¿por qué Mateo hace toda esa mención? Para una nación que le estaba mencionando una genealogía. ¿Cuál era el objetivo? Dígalo con fuerza. Hablaba de los reyes. Entonces había un linaje que precisamente era de reyes. Y él lo demuestra en todo ese linaje que era precisamente descendiente de todo un linaje de David, de Salomón, etcétera, etcétera. Pero algo más, que quería mandarle un mensaje a la nación de Israel. ¿Cuál era? Probablemente sea que Dios no hacía acepción de personas, ¿no? Como en el caso cuando esas mujeres que eran moabitas las añaden. ¿Y qué palabra, mi hermano, se te viene a tu mente que te ponga el Señor para que pudiéramos nosotros entender que empezando el Evangelio había un mensaje poderoso que quería mandarle a la nación de Israel? ¿Cuál era? Todavía no estaba dirigido a los gentiles.
porque estamos hablando de Mateo. Era un mensaje que Mateo le estaba mandando a la nación de Israel. Aquí no entran los gentiles. ¿Cuál era el mensaje? Porque los judíos, mis hermanos, se guiaban por todo lo que eran las leyes y todo el proceso, y tenía que venir con todas las normativas. Pero aquí entra algo maravilloso. ¿Qué es? Hay una palabra. Redención. Esa entra, pero hay otra palabra que es amplísima. Pues es que con vos y vimos que ella la redimió, ¿no? Ajá. Pero hay una palabra que nosotros siempre utilizamos que encaja dentro de esta temática que Mateo tenía. ¿Cuál era, mi hermana? Pues es que está incluyendo a todo mundo, como bien dice, no hace acepción, incluye, Incluye, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es esa palabra? inclusión, Inclusión. La otra palabra que empieza con M-I, Misericordia. misericordia. Entonces, fijémonos que justamente la ley condenaba, la ley justificaba, no justificaba, la ley condenaba y la ley separaba, y ahora en este evangelio, toda esta genealogía, al presentar a estas mujeres, tenía un propósito: recordarle a la nación de Israel que todo el linaje de toda esa riqueza, de toda esa monarquía, Dios había tenido misericordia, que Dios era inclusivo, que Dios no separaba. Y entonces cuando nosotros llegamos al Evangelio de Lucas con esa genealogía que empieza desde Jesús y termina desde Adán, entonces otro tema para que podamos complementar el mensaje. Y ese mensaje iba dirigido ¿a quién? ¿A los judíos o a quién? ¿Pero solamente a los gentiles? Judíos y gentiles, porque quería darle a entender de que todo lo que venía de parte del Señor era universal, porque llegaba hasta Adán, y cuando llega hasta Adán, todavía la nación de Israel no existía. Abraham no existía. Entonces es la universalidad precisamente del mensaje para lo cual el mismo Señor venía en su nacimiento, que no venía para un solo pueblo, venía para todo el mundo, para toda la raza humana. Entonces tiene que ver con la universalidad del mensaje del Evangelio. Pero otro detalle, cuando nosotros llegamos aquí, mis hermanos, y hacemos la comparativa entre Mateo y Lucas, hay un detalle interesante. Fijémonos bien que muchas veces nosotros en el apuro o no le prestamos atención porque pensamos de que no, para allí. Dice que Mateo hace como un recuento de 14 generaciones en 14 generaciones, ¿sí o no? sí, Cada generación, ¿cuántos años tenía? Lo mismo lo dice, 40 años. Multiplique 14, 14 y 14. ¿Cuánto le da? ¿Cuántos años es eso? 14, 14 y 14, ¿cuánto es? 28, 42, ¿verdad? Si usted multiplica 42 por 40, ¿cuántos añitos le da? Saque la cuenta y rapidito. Vamos a ver otro detalle interesante. Y aquí es donde la cosa se pone interesante a la hora de estudiar la palabra. ¿Cuántos añitos son? ¿Cuántos? 680. Exactamente. Entonces, fíjese lo siguiente, mis hermanos. De todo el trayecto que estaba contando Mateo, habían transcurrido 1600, ¿cuánto? 80, que es hasta el momento en que el Señor nace. Entonces, algo impresionante. Llega el momento que transcurrido todo ese tiempo, habían pasado desde el momento de Abraham hasta esa fecha 1680 o 1640. ¿Cuánto fue el número? 80. Ok. Ahora nosotros nos vamos hasta el Evangelio de Lucas. ¿Cuántas generaciones se mencionan en el Evangelio de Lucas? Por el tiempo, yo se lo voy a decir rapidito. Aparecen 77 generaciones, es decir, de cada una, en cada una, en cada una, en cada una, son 77 generaciones. Multiplique, empieza con Jesús
y termina en Adán. Multiplique 77 generaciones por 40. 1080. ¿Cuánto? 3080. 3080. ¿Y esos 3080 a qué se estaría refiriendo, mis hermanos? 3080 años. ¿Años? 3080 años. Hasta el momento del Señor. Y si nosotros, y aquí está mi querida jovencita y también Jessie, que son los jóvenes que están aquí, y nosotros que somos jóvenes por muchas generaciones, y tú, mi hermano. Entonces, fíjense lo siguiente, si usted multiplica, si usted suma 3.000, ¿cuánto dijimos? 3080. 3.080, y suma ahorita 2024, que llevamos desde después de Cristo, ¿cuánto suma? 5.104. Entonces, mis hermanos, ¿cuánto tiene de creación del hombre en todas las generaciones, desde Adán hasta esta fecha? 5.000. Entonces, no es casualidad que nosotros hablamos de que la creación tiene del hombre 5.000 y tantos años. Y viene ahorita la ciencia moderna para decirnos de que según el carbono 14, nosotros tenemos a través de los procesos evolutivos, yo no sé cuántos años. ¿A quién le creemos? ¿A la ciencia o a la Biblia? Y sabemos cómo justificarla y cómo demostrarla en tiempo, en cronología, porque la misma palabra nos lo enseña. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y nosotros pudiéramos decir que aquí es donde nosotros vamos a ir entendiendo, mis hermanos, cómo a la hora de yo explicar la palabra de Dios, sin meterme en el término religioso, para poder ayudar a maestros, profesores, a gente, para poderlos comprender de lo que dice el sagrado libro a lo que nos hacen creer, a lo mejor con buena intención o con mala intención, porque al final de cuentas lo que quieren es decirnos de que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que es simplemente la historia de un grupo de hombres que tratan es como de lavarnos el cerebro y todo este tipo de cosas. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis hermanos? Esto es solamente por encimita, podemos pasar semanas solamente en el capítulo 1 y en el capítulo 2, de la riqueza de las enseñanzas que aparece aquí. Fijémonos, allá yo les puse varias cositas para que podamos entender. Vamos a repasarlas rápidamente y después a usted le pido que lo haga en casita. Fíjese. Lo primero son dos palabras que puse aquí, simetría y memoria. En segundo lugar, el cumplimiento profético. Luego aparece aquí la parte de numerología. Para las personas que son esotéricas, tú que me estás escuchando, si tú, la numerología viene en la Biblia, pero no para aplicarlo de una manera a tu antojo y con superstición. Tiene significado porque en el lenguaje bíblico, las letras, los números, la fecha, tenían un significado. Y entonces, todo lo que tiene que ver en este lenguaje bíblico, nosotros lo vamos entendiendo. Entonces, fíjese, no vamos a entrar ahorita en ese detalle, pero ahorita vamos a hacer algún tipo de mención. A la hora que nosotros vamos a estudiar la palabra, mis hermanos, nosotros tenemos que comprender algo que se llama contexto histórico y cultural. La parte del contexto histórico y cultural a que nos lleva a lo que dijimos al principio. Las mujeres no estaban mencionadas, pero no era porque había discriminación, porque muchas veces las personas que no tienen buen sentido a la hora de que escuchan hablar de la palabra de Dios, es que en la Biblia hay un sectarismo solo hacia el hombre y la mujer es descartada. No, ¿quién te dijo eso? La mujer tenía un lugar de preeminencia, pero un orden cultural de verdad, de importancia. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo no entiendo eso, de repente escucho un movimiento feminista que a conveniencia del movimiento feminista, la mujer, wow, está, no, para. Es que es una distorsión. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis hermanos? Y ahí es donde justamente a la hora de yo estudiar la palabra de Dios, empiezo a entender cada aspecto, porque estoy entendiendo la parte cultural y el contexto donde se está insertado lo que se está leyendo. Por eso es que leer la Biblia y estudiar la palabra, mis hermanos, no se trata de algo religioso, porque yo insisto tanto en esto, porque yo he estado con hermanos
Y una vez que yo estuve en una etapa donde yo no participaba nada con nadie, yo no, porque estaba en una situación espiritual atravesando bien difícil. Yo no me atrevía ni siquiera a presentarme como cristiano evangélico, porque precisamente estaba más bien incurriendo en un mal testimonio. Entonces yo solamente lo que hacía era guardar silencio. Y llegó un momento donde yo escuchaba personas hablar de la Biblia en unos disparates. Y no era que esas personas tenían mala intención, no. Simplemente había ignorancia, mis hermanos. Había ignorancia porque no es que la persona como creyente se exprese en un término de que él quiere hacer mal. No, es utilizado por parte del enemigo para que precisamente su mente, que está bloqueada cuando Dios nos ha dispensado un tesoro en este sagrado libro. Y por eso es que cuando empezamos a leer, ¿qué empieza a producirse en nosotros? ¿Saben qué, mi hermano? Hambre. Hambre. Y esa hambre empieza a producir en la mente del creyente convicción. Y aquí es donde yo quiero concluir con esta parte. Ahí es donde tú puedes entender el llamado que Dios hace a tu vida para un servicio. Y que no somos seguidores de hombres, no. Somos seguidores de ese llamado que Dios proporciona en nuestro corazón. Y cuando Dios proporciona ese llamado es porque la palabra de Dios te ha ido hablando. ¿Por qué? Porque la palabra, mis hermanos, es una palabra viva. Es una palabra que penetra. Es una palabra que redarguye. Es una palabra que inspira. Es una palabra que permite que en nosotros haya un deseo de servicio y un verdadero deseo de servicio con un compromiso hacia Dios, no hacia ninguna persona en particular. Por eso es que Diosito nos está bendiciendo a la hora de que nos reunimos para estudiar la palabra del Señor. Sigo con esto para poder terminar en esta partecita. 3 partes, desde Abraham hasta David, desde David hasta el exilio y desde el exilio de Babilonia hasta Jesucristo. Vamos a entrar en la parte numerológica. ¿Qué es el número 14? ¿Cómo lo puedo entender? 2 veces 7, mis hermanos. ¿Y qué significa el número 7? Perfección. ¿Y qué más? Plenitud. Perfecto. Entonces, fijémonos algo maravilloso. El número 7, cuando se menciona 14, 14, 14. Imagínense, en 3 sesiones, número 7, perfección y plenitud. Y ahora nos vamos en Lucas. ¿Cuántas generaciones había en Lucas? Les acabo de mencionar. 77. ¿Le suena algo con el número 14? ¿Qué significa 77? 11 veces 7 veces 7. 2, 7. 7 y 7. Uno expresado como 14 y uno expresado como 77. ¿Es algo maravilloso, mis hermanos? Por supuesto que sí. Plenitud y perfección. Y voy a concluir. ¿Qué hora es, mis hermanos? 12. Vamos a tomar 5 o 10 minutitos para preguntas y comentarios, para poder compartirnos el pastel. Fíjense lo siguiente, mis hermanos. En ese momento que nosotros empezamos a leer, entonces llegamos al Evangelio de Mateo y Mateo presenta al Señor como rey. Ahora, ese rey, ¿con qué era la figura con que normalmente un rey nosotros lo relacionamos en el ámbito de los animales? ¿Cuál es? Con el león. Y usted dirá, Henry, ¿por qué usted está mencionando ahora los leones? Pare allí, ya lo vamos a entender. Y Lucas presenta al Señor como ¿qué? León. No, como el Hijo del Hombre. Es decir, habla acerca de la naturaleza adámica. El otro habla de la realeza. Ok, entonces fijémonos bien. Cuando usted llega al libro de Apocalipsis a lo largo de las profecías de Daniel más adelante, cuando ve aquella figura, ¿qué fue lo que contempló Daniel en aquella profecía?
un rostro, pero con un rostro como que tenía 4 apariencias. Uno era ¿de qué? ¿Rostro de qué? Pero empecemos ahorita con el del león. Tenía un rostro como de león, ¿verdad? Ok. Y luego también tenía un rostro como de humano. Me voy a quedar en estas dos partecitas para que podamos ir entendiendo. Entonces, rostro de león, rostro de humano. Aquí está presente en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Mis hermanos, cuando nosotros llegamos al Evangelio de Marco, el Evangelio de Marco, ¿cómo presenta al Señor? Pero hay una palabra que va más acorde con Marco. Y luego Juan presenta al Señor de otra manera. ¿Cómo lo presenta? Como el verbo encarnado. Como el verbo encarnado. Entonces, bueno, yo sé que ya ahorita los estoy sacando un poquito y estamos entrando como muy grueso en la materia. Pero lo que quiero decir, mis hermanos, es que lo primero que nosotros vamos a entender de que Mateo habla respecto al Señor todo lo que es la realeza, por eso aparece desde la genealogía para que la nación de Israel lo entendiera. Cuando él está frente a Pilato, que le preguntan, ¿y tú quién eres? ¿Tú acaso eres rey? ¿Y qué fue lo que el Señor le respondió? Tú lo has dicho, por esto yo he nacido. Ok. Cuando llegamos a Lucas presenta detalles del Señor en cuanto a la parte humana del Señor. En el caso, por ejemplo, de Marco, me voy a quedar con la expresión de mi hermana, simplemente lo presenta como un siervo, como un servidor, como aquel que de verdad estaba siendo procesado a la hora de los sacrificios en el Antiguo Testamento, como un cordero, como ese servidor, como ese buey. ¿Qué es lo que hacían los bueyes en el Antiguo Testamento? Eran animales de carga que servían para mover o para el arado. Ok. Esa idea era lo que Marcos tenía y entonces él empieza, a pesar de ser un evangelio muy corto, él empieza a presentar todas las manifestaciones de servicio que el Señor hacía. Cuando nosotros llegamos al evangelio de Juan, mis hermanos, ¿qué es lo que Juan hace? Abra su Biblia y léame el primer capítulo del evangelio de Juan para que usted vea, para que podamos ir entendiendo todo esto, cómo lo estamos estudiando. El que lo encuentre primero lo puede leer. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Para ahí, mi hermana. Fíjese, en el principio era El verbo. Ok. ¿Qué es el verbo? Ustedes los que son docentes, que conocen de la gramática. ¿Ah? El verbo se dice, hermanos, que es la máxima expresión y que lo dice todo en una palabra. Eso es lo que se dice el verbo. El verbo es la expresión que si no se dijera nada en una oración, con expresar el verbo, lo estás diciendo todo. Pero ¿qué más dice allí? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué está empezando a decirnos allí dentro de ese versículo? Una palabra. Había una unidad, había una deidad, habían tres dentro de uno solo. Y entonces comienza ese evangelio, mis hermanos, hablando de la deidad de Dios. Cuando usted sigue todo el proceso del evangelio de Juan, ahí es la maravilla donde nosotros vamos entendiendo, ahora comprendo por qué el evangelio, el Nuevo Testamento, comienza con los 4 evangelios. Y entonces yo empiezo, mis hermanos, a la hora de estudiar una cantidad de cosas aquí maravillosas. Entonces, fíjense, vamos a suponer que usted, y aquí empiezo con los materiales de apoyo que nosotros podamos tener. Por cierto, ahí está su USB. A mi hermana Rocío le hice llegar
tres libros. Uno tiene que ver con una concordancia, con un diccionario del doctor Vine. La pastora se lo va a hacer llegar a todos ustedes. ¿Qué significa el doctor Vine? A lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana moderna, el doctor Vine se dedicó a estudiar las palabras en el idioma original griego. Y entonces, cada palabra en su original tiene un significado. Es como para nosotros los que hablamos el español representaba el latín. Cuando yo quería comprender una verdadera palabra, que no es como ahora que se ha ido distorsionando, nosotros los que hablamos de lengua hispana nos refugiamos en el latín. Sí se va entendiendo, ¿verdad? Y usted dirá, hermano, ¿y eso es necesario conocerlo? Es muy necesario. Porque si usted no comprende lo que usted expresa, usted puede estar diciendo un disparate. Y muchas veces, como nosotros venimos en nuestra mayoría de hogares humildes donde justamente no hablábamos como se nos ocurría, nosotros en nuestra cabeza tenemos también unas imágenes. Entonces fíjese lo siguiente, cada palabra, mis hermanos, yo le digo a usted casa. ¿Cuántas letras tiene la palabra casa? 4. Y yo digo casa. ¿Usted cree que en su mente, en su cerebro, se va deletreando y va viendo la letra C, la letra A, o la letra S, o la letra A? ¿Sí se nos viene eso a nuestra cabeza? Para nada. ¿Qué es lo que se nos viene? Una imagen, mis hermanos. Una imagen. Entonces, cuando yo estoy estudiando la palabra de Dios, yo requiero estudiar la palabra en su idioma original. ¿Para qué? Para que la palabra que yo estoy estudiando, la imagen la pueda tener aquí. Nosotros que nos congregamos al nombre del Señor estudiando la palabra, usted escucha la palabra iglesia y ¿qué es lo que se le viene a su mente? ¿Y cuál es la imagen que se le viene? La congregación. No, mis hermanos, tenemos que ser honestos. Nosotros vemos la imagen de un edificio en donde fuimos educados de niños, que era la iglesia con la cruz, el templo, el altar cuando entrábamos. Eso es lo que venimos. A medida que vamos avanzando y entendemos lo que es la palabra iglesia, lo que ahora estamos haciendo, entonces cambia. ¿Sí me estoy haciendo comprender? Por eso, mis hermanos, cuando nosotros estamos predicando el evangelio y ayudando a una persona a que comprenda de lo que nosotros le estamos diciendo, nosotros damos por sentado que cuando yo le digo, pero es que tú te tienes que congregar en la iglesia, es que tú no te congregas en una iglesia. Y ese que te está escuchando, ¿qué pasa en su cabeza, en su mente? Y él dice, ¿tú me estás diciendo a mí de algo? No, yo sí, yo voy a la iglesia todos los domingos. Es más, yo en Semana Santa hago procesión, Y nosotros pensamos de que la persona está entendiendo tal cual lo que yo le estoy diciendo. Pues no, mis hermanos. Y en la medida que nosotros estamos comunicándonos con una persona que queremos ayudarle, nosotros requerimos enriquecer nuestro vocabulario, porque no fuimos educados. Y entonces, para yo poder enriquecer mi vocabulario, yo voy a tener mi Biblia y voy a tener un diccionario. Y hay otro diccionario que precisamente es un diccionario Strong, que tiene que ver con palabras en hebreo, porque yo me convierto en un estudiante de la palabra. ¿Todo el mundo va a hacer eso? No. Y por eso hoy día hay tanta ignorancia de la palabra del Señor. Entonces, Vine es muy serio y Strong es muy serio. Todos los que han estudiado la Biblia y que se han convertido en predicadores, maestros, enseñadores, pastores, han recurrido a esas herramientas. Luego, mis hermanos, hay lo que se llama un diccionario gráfico para que nosotros podamos ir comprendiendo eso. Un diccionario interesante, y hay comentarios, que hay un comentarista muy bueno que se llama Nelson.
¿Por qué decimos esto? Porque se apegan a lo que dice el Sagrado Libro y no empiezan a inventar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Mantienen las reglas de interpretación de la palabra de Dios, tanto en cronología, tanto en historia, todo el contexto bíblico, en fin. Preguntas, y con esto termino para cerrar esta sesión. Preguntas. No, no es pregunta, es un comentario. Adelante. Juan en el Evangelio conecta, ¿no? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y también nos refiere a Génesis, ¿no? Cuando Dios en el principio crió los cielos y la tierra, y aunque no habla acerca del verbo, está hablando que Dios es un creador, ¿no? Y ahí lleva implícito el verbo. Muy bien, mi hermano, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo sobre esa parte? Yo nada más una pregunta. Sí, cómo no. Duda, hermano Carlos. Ajá. Hace rato que vimos Lucas, yo vi aquí algunas, bueno, ya las tenía subrayadas. Y pues prácticamente menciona 4 veces a José en la tecnología. ¿Y por qué dice hijo según se creía? Entonces, ¿se creía o no se creía? ¿Era cierto o no era cierto? O no puede escribir así, a la que va. Después, ¿no? No, está bien, es interesante, mi hermano, es interesante. Fíjense, cuando nosotros estamos leyendo el Evangelio de Lucas, en esa genealogía, ahí aparecen nombres que no estaban registrados en los registros de la nación de Israel. Eran gentes normalitas, como comunes y corrientes. Es decir, del pueblo, pues, pero Dios quería, y el Espíritu Santo, recogido a través de un hombre que precisamente escribe Hechos de los Apóstoles, porque ustedes saben que el que escribe Lucas es el que escribe a Hechos de los Apóstoles. Y cuando usted ve toda la narrativa, por eso es que una cosa va conectada con otra, y está presentando al Señor como el Hijo del Hombre, como algo universal y como algo que Dios tenía un plan de redención donde abarcaba a judíos y a gentiles. El lenguaje que utiliza Lucas es un lenguaje coloquial del pueblo, para que esa parte sofisticada que tenía en la parte judía, que si la letra lo decía así, así era. Bueno, Dios quería mandarle un mensaje a que realmente la amplitud de Dios iba más allá de la letra, de esa partecita estricta de lo que ellos habían aprendido de la ley. Y por eso aparecen hombres allí que de verdad eran gentes que ni siquiera se conocían. Pero eso sí, Dios sabía quiénes eran. Y ahí hay otra lección, porque no hemos entrado en ese tema. ¿Y sabe cuál es el tema que no hemos entrado? Que esa lección me enseña a mí y de qué me puede ser útil. Y usted está tocando un tema. Bueno, Dios se fija, no importa si usted tiene un nombramiento, si usted es un hombre, wow, que es conocido de la humanidad. No. Dios no se olvida de sus acciones, de su trabajo, por muy chirriquitita, por lo que hayamos sido. Y eso es lo que de verdad está queriendo recoger allí en esa genealogía Lucas, mis hermanos, según se creía. Porque no importa la opinión que una persona pueda tener de otra, para Dios sí conoce tu vida y sí conoce la mía. Sí sabe lo que haces en privado y sí sabe lo que yo hago en privado. Sí sabe lo que hay en tu corazón, el servicio que le prestas a alguien, lo que das, lo que haces, para qué lo haces, cómo lo haces. Dios lo conoce y no pasa por alto, mis hermanos. Y llegará el momento, que me voy a meter en otro tema, pero todo va relacionado. Nosotros, en nuestro lenguaje, tenemos que diferenciar lo que es el juicio final de las naciones, el juicio final, y lo que tiene que ver con el tribunal de Cristo. Son dos cosas completamente diferentes. Nosotros no pasaremos por el juicio de las naciones, pero sí estaremos
en el tribunal de Cristo. ¿Sí me explico, mis hermanos? ¿Alguna pregunta y ya nos callamos? Yo solo quería agregar aquí. Ok. Nosotros a lo mejor, si bien es cierto, no podemos saber bien nuestro linaje, las personas que nos antecedieron, nuestros antepasados, porque en nuestra cultura yo creo que no está como muy arraigado tener un árbol genealógico, ¿no? De todas nuestras generaciones, de dónde venimos. Sin embargo, en la nación de Israel, aunque aquí se mencione esto que justamente mencionaba el hermano Ángel, ellos sí tienen eso, o sea, que de generación en generación, y lo vemos desde Génesis, Adán que engendró tal, y fue hijo de ese. Y aunque no Es que ya usted se metió en otro tema Sí, y tengo que decirlo. sí tienen ese Pero sí, conocimiento de dónde viene. claro, porque había una razón, mi hermano. Eso es que tiene que ver con la heredad, es la heredad. Entonces, pero, Digo que si viéramos la Torre de Babel, cuando todos los pueblos pueden dispersar, pues ya pertenecemos a... Ok, pero mire esto, se dice, los estudios que han hecho de población, que normalmente nosotros no estamos distantes de 5 personas en nuestra familia, 5 personas, para que tengan una idea, porque al final de cuentas entendemos que nosotros venimos de un solo linaje. Sí, venimos de un solo linaje. Y eso es lo que Lucas quiere presentar. Mis hermanos, tenemos que quedarnos aquí, porque si nos estamos dando cuenta de por qué esto es tan importante, porque esto nos lleva, mis hermanos, y con esto de verdad les prometo quedarme callado, de que esto nos lleva a que nosotros podamos subir el nivel de responsabilidad de que tenemos que conocer de la palabra de Dios para poder ayudar a otras personas que no lo saben y que hoy, donde hay tanta información allá afuera, al mismo tiempo hay mucha confusión. Entonces nosotros hemos venido hablando que Iglesia Vida nos debemos de convertir en esa sal y en esa luz para poder ayudar a que otros puedan de verdad comprender sin fanatismo, y que esta misma hambre que nosotros sentimos allá afuera, mis hermanos, hay una cantidad de personas que están esperándonos a que nosotros nos reunamos con ellos en nuestras casas para abrir la Biblia. Sin hablar de religión, estamos mostrando lo que dice el libro de Dios.